Pasos Libres es un podcast de Flexi Country y Sonoro. Mi nombre es Viridiana Álvarez, alpinista y mexicana. En este episodio tengo una persona muy especial y es Eduardo Rodríguez, actor, un gran apasionado por los deportes al aire libre y ha participado en telenovelas como Rubí, La Fea Más Bella, Corazón Valiente y recientemente estuvo en La Casa de los Famosos. Fuera del set, Eduardo es padre de familia, un gran aventurero al que se le puede encontrar sobre dos ruedas cruzando las montañas y practicando escalada indoors o bien como instructor de CrossFit. Eduardo, es un gusto tenerte aquí. La verdad es que ya teníamos mucho rato platicando sobre y planeando ir al Pico de Orizaba, que esa es la faceta que me gustaría platicar contigo. Por ahí vi un post que pusiste en tus redes sociales donde dice: las montañas nos ayudan a los hombres a despertar sus sueños. Y estabas parado en la cima del Nevado de Toluca, que creo que fue tu primer montaña. Platícame de esta faceta de tu vida que poco sabemos y que te conocemos más como actor. Claro que sí, Viri. Mira, encantado de estar aquí. De verdad que, como bien dices, ya veníamos platicándolo desde cuándo y bueno, te voy a platicar cómo empecé yo en esto. Hace 3 años, a mí me dio COVID. Yo creo que a mucha gente le pasó, pero a mí pues, siempre, por suerte, por lo que haya sido, yo no me contagiaba. Estaba gente con COVID y no me contagiaba. De repente me confié de más. Estuve todo el tiempo con mi pareja en ese momento. Tenía COVID y yo como si no tuviera. Y me afectó muchísimo los pulmones. Entonces yo empecé a caminar aquí más en el como rehabilitación pulmonar. Me venía a caminar al Pico del Águila, al Ajusco. Y fue como un trabajo que quise yo hacer. Conocí unos amigos que me invitaron a los pocos días ir a Iztaccíhuatl. Y yo en eso me fui a ver a mi hijo a Missouri y regreso. Y esa fue mi primera experiencia en tratar hacer cumbre en el Ista. Después de haber pasado 3-4 meses con rehabilitación pulmonar por el tema del COVID. Y la verdad no logré hacer cumbre, pero fue algo que me hizo, que me encantó estar pisando eso. Y yo dije, no puedo creer que a mis 46 años en ese momento estoy conociendo esta parte, tanto los escenarios maravillosos que es el Ista, el Pico, las montañas aquí de México, como la experiencia, como el acercamiento a una montaña de esta manera. Entonces, regresé de ese intento fallido, me puse a hacer más ejercicio, a trabajar más sobre los pulmones, porque sí fue increíble cómo después del que llegamos al refugio de los 100, que vienes a la rodilla, o sea, me quedé ya cuando la segunda vez que regresé y dije, no puede ser lo cerca que estaba de llegar a la rodilla, que de cierta forma es como una parte media complicada después del refugio, la subida esa, porque ya después de ahí como que todo se te hace un poquito más leve, ¿no? Pero lo afectado que yo estaba con los pulmones a raíz del COVID, pues sí me impidió, así por más mental que yo siempre he sido, y ahí te quedas de verdad muy digo, creo que es una de las grandes enseñanzas que he tenido de la montaña, es eso, ¿no? La capacidad que tiene tu cuerpo, tanto de adaptación como tu mente, ¿no? Creo que aparte del acercamiento con la naturaleza, con esa conexión, siempre te quedas maravillado de tu cuerpo, ¿no? Las capacidades que tiene. Entonces, bueno, en realidad el Pico del Fraile, a donde fue tu pregunta, fue como la tercera. Fue en una salida que hice, bueno, y en realidad después hice varias veces aquí al Pico del Águila, la Cruz de Marqués, los muy cercanos de aquí de México, y luego ya fue cuando hice el Pico del Fraile, que también es una montaña muy bonita.
pero sobre todo es donde te dejan como muchas enseñanzas, ¿no? El acercamiento a la montaña. Bueno, tú tienes en eso mucho más toda la experiencia del mundo, ¿va? Pero tú ya hacías mucho ejercicio antes de ir a esa primer montaña, o al menos en el Iztaccíhuatl, donde en ese primer intento. ¿Qué fue el cambio en tu entrenamiento para decir, ok, ahora voy a volver a ir y ahora lo voy a lograr, pero con estos cambios? pues fíjate que yo reconocí que en mi cuerpo que todavía me faltaba mucha capacidad pulmonar a raíz de lo afectado que estaba. Entonces dije, no, pues no puedo estar yéndome a uno de los más grandes de México sin un entrenamiento previo, ¿no? A pesar de que yo ya venía haciendo, siempre he hecho deporte, siempre he practicado diferentes disciplinas deportivas y siempre he tratado de mantenerme físicamente saludable, ¿no? Pero fue eso, ¿no? Lo afectado que yo me veía de los pulmones, que fue un trabajo muy, muy largo. Todavía hay veces que siento que todavía no recupero, a pesar que ha habido momentos en que digo, wow, siento que tengo muy buena capacidad y de repente dices, no, pues no tanta, ¿no? Pero fue eso, ¿no? Más que nada el darme cuenta que yo todavía no recuperaba eso. Es que a mí con eso del COVID me dio una sacudida muy fuerte porque te digo, yo siempre fui como que sentía que todo lo podía, ¿no? Que a mí no me pasa nada. Siempre he evitado los hospitales, a pesar que he tenido que caer por alguna accidente, alguna lesión o algo así, pues siempre he evitado lo más posible. Por lo mismo he tratado de llevar una vida saludable y en eso fue como que un aplácate, pues no creas que tú eres el mero mero, ¿no? Y entonces fue ahí como que decir, wow, no. Todavía yo creo que hay mucha gente que no entiende, porque a mí en realidad sí me afectó en todo el cuerpo, en todo mi organismo. Todavía hay cosas que digo, no puedo creer cómo me afectó, que afortunadamente ahorita yo ya me siento cada vez mucho mejor después de todo lo que me afectó el virus en mi cuerpo. Pero creo que fue eso más que nada, ¿no? ¿La montaña te la recomendaron como rehabilitación? O sea, la altura. No, de hecho, sería como lo contrario, ¿verdad? Te habían dicho. Tal vez no sería lo recomendable, pero pues tú sabes, siempre a la falta de aire tu cuerpo se exige un poquito más y siento que el cuerpo tiene una capacidad impresionante de adaptación, el ser humano, y entonces fue como decir, esto me tiene que ayudar. O sea, como iba a entrenar y de repente decía, no puede ser que se me vaya el aire, y eso al minuto, tú sabes cómo se te va el aire y se te va la fuerza y se te va todo. O sea, como la importancia que es el aire, la respiración. Entonces, fue como esa desesperación mía de tratar de volver a estar rápido, lo más rápido posible en el estado en el que estaba antes, ¿no? Yo creo que ahí al COVID lo que le tenemos que agradecer es que te haya acercado a las montañas. Exactamente, totalmente. ¿Te consideras una persona de adrenalina? Sí. Digo, porque vi en todas tus redes sociales y practicas muchos deportes de aventura, de alto riesgo. Y ¿cómo inicia ese camino en el deporte? Sé que ha estado, pero ya ahora el deporte de aventura. Fíjate que desde muy chico siempre he sido como siempre fui muy inquieto, siempre me gustaba. Yo en algún momento, no sé, imagínate, yo tenía como 5 años y me subía a una barda como yo creo que tenía 4 o 5 metros, con un paraguas. Me aventé así, según yo iba a flotar. Siempre tenía como que ese pensamiento de que quería volar, no sé, y siempre todas esas cosas que uno tiene de niño, pues se me quedó. No, hombre, siempre me ha llamado mucho las cosas, el vencer esos miedos. Me gusta sentir la adrenalina, pues
Por ejemplo, en diferentes disciplinas deportivas que he practicado, una de las que más he practicado es el ciclismo. Ujú. El de montaña, he hecho triatlón, he hecho ciclismo de ruta. Empecé en el bicicross, el BMX, Ujú. pero la que más me gustaba fue el downhill, que es el descenso de montaña, y en ese fui campeón nacional y fui a campeonato mundial de ciclismo de montaña en la selección nacional, que íbamos en el downhill, íbamos 2, en Copa del Mundo también. Pero pues es que tú sabes, el downhill todavía no arrancas y ya traes la adrenalina a todo lo que va, a todo lo que da. Entonces, siempre me ha gustado eso, ¿no? ¿Y fue antes de entrar a la actuación? Sí. El ciclismo, yo creo que empecé a andar en bicicleta antes de caminar. O sea, siempre me gustó mucho la bici. Y justo cuando estaba yo, competía en cross country, pero también empecé a alternarlo con artes marciales mixtas. Estoy hablando de hace más de 25 años, 28 años casi, no, más bien 32 años. Como pasa el tiempo. Sin contar, hace un par de años. Hace varios años atrás. Entonces, practicaba artes marciales, boxeo. En ese tiempo empezaba la UFC. Yo creo que si no hubiera entrado a la actuación, me hubiera metido ahí de peleador. O sea, no sé, siempre como que me gustó eso. En ese tiempo alcancé a correr una carrera de downhill que uno de los organizadores de las competencias nacionales un día me vio bajando y me dijo, no inventes, deberías de correr downhill. Y yo, ¿qué es eso? No, pues tal. Y ya me metí a una competencia y me fue bien, pero ya estaba yo como muy cargado hacia la otra disciplina que estaba practicando en ese momento. Y luego ya se vino el tiempo de que me vine para México. Entonces dejé el ciclismo como cerca de 5 años. Y en ese tiempo, la misma bicicleta con que corrías cross country, corrías downhill. Entonces pasan 8 años cuando encuentro en la calle un cuate que dije, oye, esa bicicleta está muy rara, ¿no? Ha de ser de downhill. No, ya la bicicleta había evolucionado muchísimo. Una suspensión impresionante. Impresionante. O sea, yo me quedé en las bicicletas rígidas, tenía suspensión de 1 pulgada adelante y de repente regreso y ya aparecía una moto con frenos de disco hidráulicos, suspensión adelante y atrás, suspensión delantera como motocross. Y ahí fue donde empecé a competir y empecé en una categoría intermedia y quedé campeón en esa categoría compitiendo la mitad de la temporada. Al siguiente año competí en expertos, ya con patrocinador de uno de los que tenía yo cuando corría cross country. Quedé campeón en expertos y el siguiente año subcampeón en elite y después el siguiente año campeón nacional. Entonces, pues sí, o sea, el downhill me gustó mucho, pero pues yo ya tenía a mi hijo chico, entonces la verdad es que el único que no se cae de la bici es el que no se sube, ¿no? Entonces, y más en el downhill, ¿no? Las caídas están al orden del día porque siempre vas al límite, o sea, en donde te pasas poquito ya te caíste. Y pues siempre existe el error, ¿no? Entonces, corrí el campeonato mundial y luego me fui a Copa del Mundo. De repente necesitaba estar para mantener el nivel y como ya sabes, siempre los chavos vienen empujando fuerte. Dije, no, pues me tengo que clavar más y yo en ese momento estaba yo teniendo un personaje importante en la televisión y pues no puedes exponer tanto el físico mientras estás grabando, entonces ahí se contrapone. Y mi hijo chico y de repente yo lesionado, entonces dije, no, ya lo voy a dejar porque pues, al rato voy a estar paralítico a los 40, ¿no? Entonces lo dejé, ya lo agarré más como de hobby. En realidad en ese momento lo dejé totalmente. Fueron como 5 años muy intensos de competencias y luego ya lo dejé. Me puse a hacer otras cosas,
a practicar otros deportes. En eso fue cuando conocí el CrossFit, que fue también otra disciplina que he competido. Fue como que el decir, ¿sabes qué? Pues sí me estoy lesionando, o sea, que casi siempre te pasa en los entrenamientos, que es donde de repente te exiges más para el día de la competencia estar como más suelto y bueno, ahí fue mi paréntesis en el downhill. De todas las disciplinas que has hecho, ¿cuál ha sido la más gratificante? Híjole, ¿sabes qué? Que a mí el ciclismo ha sido muy importante. Creo que cada una de las disciplinas que he practicado me han enseñado diferentes caras, tanto de las capacidades que tienes tú como ser humano, como las emociones que puedes vivir, la adrenalina. Por ejemplo, ahorita yo te puedo decir, yo sé que lo que más disfruto son cosas que tengan que ver estar en contacto con la naturaleza. Eso yo creo que es lo más padre, porque sí tienes una conexión creo que muy cercana a la esencia del ser humano, ¿no? Yo creo que vivimos tanto en la ciudad que de repente sí hace falta tener esa conexión, ¿no? Y regresarnos a nuestros orígenes. Pero, por ejemplo, ahora que me inicié de cierta forma en la montaña, creo que en el momento en que tú pones a prueba tanto tu físico como el espíritu, y eso, si estás en contacto con la naturaleza, no solo te admiras de la belleza que es estar en contacto con la naturaleza, sino la capacidad y el asombro que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre lo que es nuestra naturaleza, lo que es nuestro físico, lo que es sus capacidades, cómo te conectas, hasta dónde puedes llegar. Creo que cada vez nos sorprendemos porque parece que no hay límites. Si te enfocas en algo, de repente vas empujando un día el umbral y ya hiciste tú ahorita. Recientemente cumpliste un sueño impresionante, de verdad, que dices, wow, ¿en qué momento lo hiciste? ¿No te sorprendes tú de misma de eso? Y dices, wow, o sea, ¿hasta dónde? ¿Qué sigue de ahí? O sea, siempre te sorprendes de lo que es el ser humano, el físico, ¿no? El cuerpo, lo que nos hace, la conexión. Entonces, te puedo decir que el ciclismo, que el CrossFit, que la montaña, pero también a veces estoy buceando y me siento como desconectado de la naturaleza, como si estuviera en otro planeta. Creo que todas y cada una son diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. O cada cosa te la demuestra de diferente manera. Y en diferentes etapas, ¿no? En diferentes etapas también. Yo siempre digo que la montaña es tan noble que te enseña lo que tienes que aprender. Y puede ser la misma montaña y van 10 personas y las 10 personas regresan con diferentes aprendizajes. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y igualmente puedes subir la misma montaña en diferentes días y la vas a vivir de diferente manera y te va a enseñar diferentes cosas. ¿Te imaginas tu vida sin el deporte? No. El deporte es parte de mi vida y es más, las veces que me he alejado un poco del deporte, he estado más, o sea, la verdad siempre he sido muy sano, gracias a Dios, pero cuando me he alejado un poco del deporte es cuando te llegas a enfermar. O sea, sé que el deporte es salud, entonces... Es una inversión. Es una inversión y aparte, no solo físicamente lo que te hace sentirte cada día que te despiertas, haces ejercicio y traes otra actitud, traes otra, no sé, te despeja de muchas cosas. No solo los resultados que tienes como en el desarrollo de las habilidades físicas, sino tu salud, que es todo, ¿no? Es lo que más vale. Tú siendo una persona como de muchas disciplinas, ¿cuál crees? Digo, todas suman, pero cada deporte es diferente. ¿Cuál sería una combinación que tú recomendarías para alguien que quiere hacer montaña? Fíjate que yo entre muchas disciplinas que he practicado, yo hoy por hoy siento
que el CrossFit para mí es la disciplina que más te prepara para cualquier cosa que te presente la vida. O sea, el objetivo como de CrossFit es desarrollar las 10 habilidades físicas. Entonces, cuando nos enfocamos en una disciplina, a lo mejor, no sé, el correr, pues sí desarrollas capacidad pulmonar, desarrollas alguna resistencia muscular, pero pues vas sacrificando otras. Entonces, aquí el objetivo del CrossFit o entrenamiento, el cross-training o entrenamiento funcional, pero yo me enfoco un poquito más el CrossFit porque sí, en realidad su objetivo es desarrollar las 10 habilidades físicas. O sea, tenemos 10 habilidades y muchas veces cuando practicamos una cosa, te digo, vamos dejando al olvido las otras. O sea, casi necesitas todas las habilidades, todas, porque en algún momento tienes que ser rápido, en algún momento tienes que ser explosivo, en algún momento tienes que tener resistencia durante mucho tiempo. Entonces, para mí, siento que el CrossFit como primera opción, creo que principalmente eso. Y coincido contigo porque es una de las preguntas que más me hacen. ¿Cómo puedo entrenar para subir una montaña? Y yo siempre le digo, hacer lo que te gusta, que disfrutes, y ya sea correr, bici, nadar, y más porque yo cuando inicié, también preguntando cómo entrenar, pues cada uno me decía cosas diferentes. Exactamente. Pero lo que encontré en CrossFit, que no lo practiqué por muchos años, digo, fue como una temporada, pero lo que noté es eso, ¿no? Que está como muy completo y puedes notar la diferencia mucho más rápido, el resultado en la montaña. Claro. Sí, así es. Yo que tuve la oportunidad en su momento cuando estuve muy enfocado en las competencias. ¿Eres un coach certificado? Sí, me certifiqué, obviamente, porque yo empecé entrenando CrossFit en Miami, haciendo una novela allá. De repente, por un amigo actor, me llevó, mira, ven te estoy hablando hace casi 13, 14 años, este entrenamiento que está buenísimo. Y desde el primer día que entrené, me gustó muchísimo. Al día siguiente, pues ya sabes, cuando empiezas, todos los días andas adolorido de algo, porque trabajas todo el cuerpo, no trabajas los músculos aislados, sino trabajas todo el cuerpo, entonces siempre traes ácido láctico acumulado en todo el cuerpo, entonces de repente dices, ay, este músculo ¿de dónde salió? ¿No? Que no lo conocía. Entonces me enfoqué en el CrossFit y ahí cuando tuve los gimnasios llegaban amigos triatlonistas, llegaban simplemente en mi hermano que estaba muy enfocado en ese momento en el ciclismo y de repente por tiempos no podía practicar ciclismo y empezó a hacer CrossFit, ¿no? Temprano y de repente regresa entrenando solamente sin haber tocado la bicicleta 3 meses después a la bicicleta con su mismo grupo de amigos y de repente dice, o sea, les andaba ganando, estaba con el que mejor nivel traía y todos, ¿qué onda? ¿Dónde has estado entrenando? ¿Por qué no has invitado? Y era puro CrossFit. Y lo mismo me pasó con corredores, con triatlonistas, con un amigo que también hacía golf y me decía, no inventes cómo he mejorado en mi juego. O sea, y eso me pasó muchísimo. Estuve, te digo, con los gimnasios como 8 años, pero los tenía en San Luis. Entonces, en ese momento yo me alejé de la actuación por eso y andaba compitiendo en competencias nacionales, en todos lados. Casi cada fin de semana me salía una competencia. Me metí a las Spartan Race, me metí a las competencias de CrossFit. Y entonces, bueno, ahí fue donde descubrí que sí te abre capacidades para cualquier tipo de deporte. O sea, te mejora. Si tú ya tienes una disciplina, te va a mejorar en la disciplina que tienes. Actualmente, ahorita, ¿cuál es tu entrenamiento y cuántas horas estás entrenando? Yo con el CrossFit descubrí que a veces no necesitas practicar tantas horas. Con entrenamientos cortos pero intensos, tanto con peso
ligero, peso pesado, a veces muchas repeticiones, a veces poca, pero pesadas, pero intensas. O sea, en poco tiempo te da capacidad y resistencia que cuando haces entrenamientos muy prolongados, te desgastas más. Entonces yo soy de la idea de que entrenamientos cortos e intensos son más efectivos. CrossFit. Sí, a mí me gusta ¿Corres? ese entrenamiento. Corro porque también la verdad no me gustaba correr mucho. Empecé a correr porque un día, te voy a contar esta historia, hace 4 años hice mi última competencia de CrossFit y en eso unos amigos de San Luis Potosí, que de allá soy, de allá soy. Por ahí andamos también en la zona. Sí, me invitó les dieron un nacional de una modalidad que se llama enduro, que es una mezcla entre downhill y cross country. O sea, sí tienes que, sí te cuentan las bajadas como el downhill, pero también te cuentan las subidas. Entonces tienes que subir pedaleando. En el downhill solo bajas, solo cuenta la bajada y es contrarreloj. Acá sí cuenta la bajada, tus tiempos de bajada en menor tiempo, contrarreloj, pero también tienes que subir en determinado tiempo pedaleando. Entonces me invitan a esta competencia, me compro la bicicleta, casi sin entrenar, tenía pues desde el 2003 imagínate, casi más de 12 años de no subirme a la bicicleta, 12, 13 años de no subirme a la bicicleta. Agarro la bicicleta, empiezo a reconocer la pista a la que me invitaron, corro la carrera y casi, o sea, me metí en segundo y en tercer lugar y en otra etapa porque alcancé al que iba delante de mí y no me dejó pasar en un single track. Y entonces me metí entre unas piedras y ponché la llanta, entonces ya no pude llegar en el lugar que pude haber estado, pero ahí hubiera quedado en segundo o en tercer lugar máximo, sin haber entrenado. Entonces dije, pues está padre esta modalidad, me voy a entrenar poquito y rápido voy a estar ahí en primer lugar. Me voy a entrenar con la bicicleta de enduro a las pistas de downhill con chavitos downhilleros y empiezo a hacer bajadas al mes de haber comprado la bicicleta, ¿no? Y de repente en la cuarta bajada ya andaba cansado, pero cada vez le vas soltando más, vas agarrando confianza. Pues fue un exceso de confianza, llegué a una rampa, volé mucho, traía mucha velocidad, caigo de punta y caigo de cabeza y me fracturé la segunda cervical. Entonces, pues sí fue otra como sacudida que por poco, o sea, fue una fractura la que le pasó a Christopher Reeves. ¿Te acuerdas del Superman? Que me dice el neurólogo, o sea, por poco te quedas cuadraplégico. Me dice, si de verdad, si no tuvieras la fortaleza que tienes, ahí quedabas. Sí, los músculos te ayudan. Me ayudaron muchísimo. Volé, imagínate, yo casi de 93 kilos pesaba en ese momento. Vuelo básicamente como unos 12 metros en la bicicleta, o sea, en la rampa, caigo de punta y luego de cabeza. Mis 90 kilos más, ponle tú 30, 40 kilómetros que hubiera, o 50 de velocidad que fuera, y caer de cabeza. Entonces, sí fue como que, a ver, espérate. Aventé la bicicleta y dije, ¿qué ando haciendo yo a estas alturas a mis 45 años queriendo bajar como los niños con los que andaban, ¿no? Que esa es parte también de la montaña. En la montaña no hay edad. Todavía en otras disciplinas la edad es una limitante. Claro. Digo que nadie te va a impedir subirte a la bicicleta, Totalmente. Pero ya hay algunas pues y en la montaña la edad promedio todavía le va un poquito más arriba. Sí, mucho. Físicamente en todos los deportes lo podemos ver. Los mejores deportistas están entre 20 y 30 años, pero la realidad es que los deportes de más resistencia, pues... Como los maratones o la montaña, yo veo que en promedio sí son 30, 40. Exactamente. Entonces, cuando yo inicié era de las más chicas, ¿no? Yo inicié a los 30, entonces era como de... Y ahorita ya no,
pero sigo todavía en el promedio. Claro. No, es que físicamente estás mucho mejor, pero fíjate, yo cuando estaba en el CrossFit, yo estaba compitiendo en la categoría Elite. Yo tenía cuando yo entré tenía 38 años y cuando dejé de competir CrossFit, que fue la última en la fractura, tenía 45 años. Entonces, en esa etapa, yo estaba quedando tuve algunos podios, pero siempre estaba entre el top 10 de las competencias nacionales y el más grande que había en la categoría Elite o RX tenía 30 años. O sea, yo les llevaba casi 15 años de edad y estaba en Elite, compitiendo en Elite. O sea, la verdad es que depende qué tanto. No tienes, obviamente, las mismas habilidades, pero esta es otra cosa que también me enseñó el CrossFit. O sea, nunca tus habilidades, siempre que las desarrolles, que las estés practicando, desarrollándola, nunca van a dejar de aumentar. Entonces, si las dejas de desarrollar, sí, las vas a ir perdiendo, ¿no? Entonces, pues, esa es otra de las cosas que me gustó, que siempre las puedes ir desarrollando. Entonces, un día hiciste tanto, el siguiente día vas a ir por más y por más y por más. Y entonces, pues como que tienes la oportunidad en la montaña de que, no sé, o sea, no importa la edad, la verdad. O sea, hace poco vi, no sé cuántos años tendría, pero vemos a gente que está. Es más, ya me acordé que un día, no sé si un día antes o la misma día que estuve en el Pico de Orizaba, al día siguiente fueron Yuri y Laura. Con un señor de 80 años. Sí. Fue en marzo, ¿no? Sí. Sí. Curiosamente, la primera vez que yo voy al Pico Orizaba, fíjate, nos tocó, hay una similitud. Yo conozco a Laura y Yuri, que también iban con este señor, que cada año van. Él fue el que subió la cruz que quitaron, pero él había subido. Wow. Y cada año iban. Van todavía. Creo que el año pasado fueron contigo y este año creo que no fueron. Pero sí, también mi primera vez yo quejándome y así como que. Y luego ves estas personas de 70. Hay un caso de un español que está cumpliendo las 14 de 84 años. Imagínate. Fuertísimo, ¿no? Entonces te da noción de lo que puedes llegar a hacer si trabajas a tu cuerpo. Claro. No es algo que se da, ¿no? Es un trabajo de todos los días. Que te das cuenta que los límites nos los ponemos nosotros. Sí. Platícame de esa primera experiencia con el Pico Orizaba. Fíjate, yo ese día iba con Ramón Alcántara, no sé si lo ubicas de Mountain Pro, y con Geno Cusi, un amigo que también es bueno ahí en la montaña. Adelante yo iba en medio, adelante iba Geno y Ramón atrás, y yo iba en medio de los dos, pero era chistoso porque Geno tiene una condición impresionante. Entrena tanto él que de repente pierde, yo creo que la noción de los mortales, ¿no? Entonces, de la condición. Él lleva un Iban ritmo. encordados. Ajá. Y entonces Geno me jalaba y Ramón me jalaba hacia atrás y Geno hacia adelante. Entonces, de repente sentía que daba un paso para adelante y Ramón me lo regresaba y dije, no, hombre, yo les hice el pico 2 veces por. La verdad es que, mira, te voy a decir, fue padre. Llegamos ahí al campo base y subimos a los. ¿Cómo se llama? Los nidos. ¿A los nidos, ahí acampamos. Ok. Nos agarró en ese momento la sensación térmica era de menos 18, 19 grados. Afortunadamente ese momento sí iba preparado porque en otro no. Aún así tú sabes que a esa altura de repente pues no es fácil, no duermes igual, pero es lo que te digo, o sea, la verdad es que fue una experiencia. Primero, el pico siempre
siempre lo ves y impone. Las condiciones en ese momento, te digo, estaban frías, estaba muy frío. Y me jugó esta parte de congeno, que uno jalando y el otro regresándome, creo que fue como cuando vas con alguien que te va jalando en el ciclismo, en la ruta, y de repente cuando hacen la fuga y el que hace la fuga pues, está tratando de que dejar a los de atrás, y los de atrás no se quieren dejar, no lo quieren que se les vaya, y tienen que aguantar el ritmo que está imponiendo, y de repente pues no les aguantas el ritmo y lo revienta, ¿no? Yo de verdad estaba, hijo, este geno me va a reventar aquí. O sea, me fui como cansando mucho, pero sí, o sea, tenía a Ramón atrás, que a pesar que tenía que llevar el ritmo, aguantar el ritmo, dije, no me puedo rajar con Ramón atrás. Entonces, pues ahí fuimos, y la verdad es que en ese momento, bueno, ya habían pasado 6 meses, como 7, 8 meses de cuando estuve enfermo. Y pues te digo, ya me sentía como que físicamente más capacitado, pero pues siempre es como poner a prueba, ¿no? Tus pensamientos, cómo te llegan, cómo te admiras de la naturaleza que estás viviendo, tanto el clima como físicamente, cómo se va desgastando tu cuerpo, pero al mismo tiempo tu mente te sigue diciendo vas, pero a veces dices no, pero sí, pero no. Entonces es ahí un diálogo interno muy, muy heavy. Y pero siempre es una experiencia padrísima, ¿no? Yo creo que. ¿Y llegar a la cima? No, pues wow. Estás ahí en la cima y ves las nubes allá abajo, y siempre te llenas de satisfacción. Parece que todo el agotamiento que estás, con el que llegas, con el que estás, pues llevas varias horas ahí ya jalando, y dices, wow. O sea, sientes que una descarga impresionante de cansancio, porque realmente, aunque viene la bajada, tú sabes que también es bien demandante, bien desgastante, y es como una carga de energía impresionante, como que tienes una conexión, o no sé qué sucede, el hecho de lograrlo, el estar ahí, que te recargas energéticamente, ¿no? Ha habido muchos accidentes y muchas personas que fallecen en el camino, y hay muchas personas que dicen, ¿por qué arriesgar tu vida en estar en esos lugares? ¿Tú qué les dirías a esas personas? Siempre, yo soy de la idea que la verdad es que nadie tiene la vida asegurada, y creo plenamente que no nos vamos a morir ni antes ni después. Nos vamos a morir el día que nos corresponde, nos toca, y eso ya está, es el destino, y Dios ya lo tiene planeado. Entonces yo no voy a dejar de vivir cosas por miedo. El miedo te limita a hacer cosas. Ese miedo, yo le digo a la gente que, oye, ¿para qué te arriesgas? O sea, si quieres, tú no te arriesgues, tú no lo vivas, tú no vas a entender lo que uno vive, porque ahí es realmente donde te sientes vivo, ¿sí o no? O sea, tú puedes vivir muchas cosas, pero cuando estás en ese contacto con la naturaleza, a pesar de que te ves de repente es inmensa la montaña, y dices, wow, o sea, el clima eres diminuto ante el clima, ante la montaña, ante todo, pero al mismo tiempo te sientes grande, te sientes vivo, y eso no lo van a entender si no lo viven, pero sé que están dejando de vivir. Sí, es complejo compartirlo porque es una emoción, ¿no? No está en la razón, en las palabras,
pero totalmente está... Todo esta emoción y sentimiento va a estar detrás de atreverse, del miedo, de pues hasta la gratificación conlleva un riesgo. Totalmente. ¿Y qué sigue para Eduardo en cuestión de montaña? Ya subiste, o sea, te fuiste por el Ajusco, ya has estado en el Nevado, en el Ista, el Pico, que es la más alta de México. ¿Qué sigue para Eduardo en ese camino de montaña? No, bueno, pues ya yo creo que se abrió un camino muy amplio. Como hace rato platicábamos, o sea, Perú, tú sabes la cantidad de montañas que hay, Ecuador. Evidentemente, pues el sueño también, el lograrlo algún día, a lo mejor Everest. Es el primer paso, decirlo, ¿eh? Sí, o sea, como que tú lo dices, bueno, imagínate estar en Everest, en K2, o sea, hay tantas cosas que tú ya las viviste que dices, híjole, esto apenas empieza, ¿no? Sí. Y esas experiencias, pues las tienes que vivir. Entonces, ahorita por lo pronto espero, yo creo que el próximo año me gustaría ir a Perú, obviamente la Aconcagua también, son como que el caminito, ¿no? Sí. Tú has dado unos pasos agigantados en este camino, pero... No, igual del Pico me fui a Aconcagua. Ajá. Y luego ya al primer 8000, pero me di cuenta que el camino como tal... por ejemplo, preguntándole a Laura, Yuri, viendo los de otros montañistas en México, no hay uno como tal, ¿no? Es el que tú haces. No, el que se te abre a ti, ¿no? El que tú dices, a ver, yo creo que, como hace rato me dijiste, o sea, estás aquí en México como, ¿con qué empiezas? Bueno, pues el Pico del Fraile, el Pico del Águila, la Cruz de Marqués, de ahí nos vamos al Nevado de Toluca, de ahí te vas a lo mejor al volcán de Colima, o al Pico de Colima, o te vas a Ista. Pues muchos dicen que el Ista es más duro, a otros dicen que el Pico es más duro. Entonces eso es para cada quien, ¿no? Yo creo que no hay un camino. En realidad, yo creo que tú mismo, como bien lo dices, trazas tu propio camino, ¿no? Igual los tiempos. Cuando yo empiezo a ver los tipos de entrenamiento y cuánta experiencia se ocupaba para ir a Everest, lo que yo leí en su momento, hace ya varios años, era entre 5 a 10 años, ¿no? Son promedio de 7 años. Y yo lo había hecho en 3 y me tardé un año más porque estaba trabajando, entonces ya no ni entrené ni busqué el financiamiento y era como... pero definitivamente el tiempo, siempre les pregunto, ¿cuánto tiempo crees que necesitas de entrenamiento o preparación para subir Everest? Y alguien me dice, pues 1 año, 2 años, 5 años, y hay otros que dicen 6 meses, ¿no? 3 meses. Y creo que ese tiempo... cada quien se lo impone. Cada quien lo que tú piensas es lo que... Lo marca a su ritmo, ¿no? Cada quien tiene que poner su ritmo, o sea, decir... Creo que, porque hace rato que hablábamos del correr, a mí no me gustaba correr. O sea, yo corría 5 kilómetros, como tengo hernia lumbar. Entonces decía, y mi papá se ha operado 2 veces y sigue malo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo nunca me voy a operar porque no conozco a alguien que se haya operado y esté mejor o no esté limitado en la espalda. Entonces, yo empecé a correr y a los 5 kilómetros al día siguiente adolorido de la espalda, entonces no me gustaba. Y empecé a correr y de repente un día corrí 15 y el otro día 21 y dije, oye, realmente no es que necesites prepararte 6 meses para correr un medio maratón o un maratón. O sea, realmente tú te puedes trazar un plan de entrenamiento, obviamente, pero el objetivo y los límites te los pones tú. Es bien importante estar bien preparado, pero el tiempo lo marcas tú, ¿no? ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste cuando subiste el Pico Orizaba? El reto fue eso, porque te digo, sí llevaba a en la condición de Geno, que de verdad es impresionante, y también, y Ramón, que al final de cuentas tiene
mucha condición porque va cada fin de semana, porque trae el entrenamiento, pero traen diferente ritmo. Entonces el adaptar, yo era como el eslabón ahí de la cuerda y yo, uno me marcaba un ritmo y el otro me jalaba a otro. Pero pues fue eso, fue el no soltar, el sí reconocer tu capacidad y decir, ¿sabes qué? O sea, sí está pesado, pero sí vamos. O sea, y yo no te voy a dejar, o sea, no te puedes dejar atrás, no puedes, tienes que aguantar el ritmo que trae uno y básicamente fue mediar ahí entre los dos ritmos y los tiempos, pero pues sobre todo creo que es la conexión esa que siempre vas a tener con la naturaleza y el cuerpo y decir, vamos a llegarlo, vamos a lograrlo, vamos a completar esto a pesar de que ya vienes batallando por una y otra cosa. Tú tienes la capacidad, tú lo vas a lograr. Eduardo, entonces todas las disciplinas que te han sumado también a poder llegar al Pico Orizaba y subirlo por primera vez, porque también son de esas partes que la montaña nos enseña a no siempre tener esos primeros ascensos, pero bueno, en esta preparación física y mental, ¿no? ¿Cuáles son las aptitudes que tú ves en esas personas que hacen algún deporte, que tienen que se complementan con otras disciplinas? ¿Cuáles son los valores que debería de tener estas personas? Primero que nada, pues es disciplina y amor a la naturaleza, porque creo que eso, y sobre todo, mira, hay mucha gente que de repente vive tanto en la ciudad que se aleja de la naturaleza y realmente nosotros, ese es como nuestro estado natural, ¿no? El estar en contacto con la naturaleza. Entonces, el lograr tener ese acercamiento automáticamente, pues sí, necesitas, no solo te alimenta espiritualmente, mentalmente, sino que te enseña todas las capacidades y que tienes tú. Entonces, creo que es eso. El primero, el deseo de acercarte a la naturaleza. Y segundo, la disciplina, porque también si no tienes disciplina no vas a empezar a dar el primer paso que necesitas para iniciar, tanto en un entrenamiento como en una montaña. Prepararse físicamente. Este podcast, mucho de lo que hemos tratado de hacer es compartir aprendizajes, experiencias en diferentes senderos, en diferentes disciplinas, diferentes deportes. Pero específicamente en la montaña, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran antes de empezar? Bueno, tuve yo la fortuna de empezar con Geno, que realmente tiene mucha experiencia, y de cierta forma también con Ramón, que creo que cada quien, que al principio yo siempre he sido muy acelerado. Muy acelerado, o sea, siempre quiero llevar un ritmo, ir adelante o así, muy competitivo. Pues no, la montaña no es una competencia, no es una competencia. O sea, tienes que llevar un ritmo, llevar un paso. No te desesperes, al contrario, siempre mantén ese ritmo en donde tú te sientes cómodo, porque pues, no sabes cuánto lo vas a necesitar. Te agradezco muchísimo, Eduardo, el que nos hayas compartido todas estas experiencias y toda esta parte de ti que no es en la que te conocemos, que es la actuación. Así que, bueno, nos da gusto que en haber aprendido de ti. Hay que ponerle fecha a la siguiente montaña. Claro que sí. Y ya te urge vamos a estar esa. siguiendo. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, en redes sociales estoy Eduardo Rodríguez TV en Instagram, Eduardo Rodríguez Álvarez en Facebook y que son básicamente las que más uso, ¿no? Esos Álvarez andan con todo. Sí, esos Álvarez andan triunfando en todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente Viri. montaña. Te vamos a estar siguiendo ahí el paso camino hacia el Everest. Claro que sí. Perfecto. Muchas gracias.